Saca eso de mi vista y mátalo ahora mismo. No quiero fenómenos en mi hacienda. El grito de don Ramiro resonó en las paredes de madera del establo, haciendo que los caballos Where is it? cercanos Tell me patearan now. sus I cubículos don't por el have it, nerviosismo. please. No. Frente a él, sobre la paja húmeda y sucia, acababa de nacer una pequeña oveja, pero no era como las demás. Le faltaba una de sus patas delanteras. Era una criatura frágil, imperfecta a los ojos del mundo, que intentaba levantarse temblando, ajena a que su propia existencia era una sentencia de muerte. Eliseo, el pastor mayor de la finca, un hombre de 65 años con las manos callosas por el trabajo duro y el corazón blando por la compasión, sintió un nudo en el estómago. Llevaba 40 años sirviendo en esas tierras, conocía a cada animal por su nombre y había visto nacer a cientos, pero nunca había visto a su patrón tan furioso por algo tan inocente. «Patrón, por favor», suplicó Eliseo, arrodillándose en el suelo frío para cubrir a la cría con sus manos. «Es solo una cría. Puede vivir. Yo la cuidaré en mis ratos libres. Le daré de mi comida. No le costará ni un centavo a usted. Tenga piedad. No la mate». Don Ramiro, un hombre cuya inmensa riqueza solo era superada por su arrogancia, escupió al suelo con asco. Para él, la perfección era la única norma aceptable. Sus caballos eran de pura sangre, su ganado era premiado en ferias y no toleraba la debilidad en su propiedad. «¿Crees que me importa la vida de un animal defectuoso, viejo tonto?», rugió Ramiro, con la cara enrojecida por la ira. «Esa cosa es una mancha para mi reputación. Si tú no tienes el valor para hacer lo que se debe, lo haré yo». El aire en el establo se volvió helado. Eliseo escuchó el sonido metálico inconfundible de un revólver siendo amartillado. Sabía que don Ramiro no amenazaba en vano. Era un hombre capaz de cualquier cosa. El patrón levantó el arma brillante, apuntando directamente a la cabeza de la pequeña oveja, que en ese momento logró ponerse en pie, sobre sus 3 patas, mirando el cañón del arma con inocencia absoluta. Eliseo no lo pensó 2 veces. El miedo a perder su trabajo desapareció ante el miedo a perder su humanidad. Se lanzó sobre el animal, cubriéndolo completamente con su propio cuerpo, desafiando por primera vez en su vida al hombre que tenía el poder de destruirlo con un solo movimiento de su dedo. «Si la mata, tendrá que dispararme a mí también», gritó el anciano con la voz quebrada, cerrando los ojos y esperando el impacto. Don Ramiro se quedó inmóvil, con el dedo tensando el gatillo, y una sonrisa cruel y lenta comenzó a dibujarse en su rostro. El silencio en el establo se volvió tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los otros peones, escondidos en las sombras, contenían la respiración esperando el estruendo del disparo. Pero el arma nunca se disparó. Don Ramiro bajó el revólver lentamente y esa sonrisa cruel en su rostro se ensanchó. Había comprendido que una bala era un castigo demasiado rápido, demasiado misericordioso para alguien que se había atrevido a desafiar su autoridad frente a todos. «Muy bien, Eliseo», dijo el patrón con una voz suave pero cargada de veneno. «¿Quieres jugar al mártir? Adelante. Si tanto valoras a esa basura deforme, es toda tuya. Pero mi generosidad tiene un precio». Ramiro guardó el arma y dio un paso atrás, mirándolo con asco absoluto. «Estás despedido, ahora mismo, y no creas que te vas a llevar un solo centavo de liquidación por tus 40 años de servicio. Tu pago es esa oveja coja. Cómetela, véndela o muérete con ella, no me importa. Pero quiero que desaparezcas de mis tierras antes de que caiga el sol». Eliseo se levantó temblando, con las rodillas manchadas de barro, apretando al animalito contra su pecho para darle calor. En un segundo, había perdido su hogar, su sustento y su futuro, todo por salvar a un ser que el mundo consideraba un error de la naturaleza. «Dios lo perdone, patrón», murmuró el anciano con la voz rota, pero con la frente en alto. «¡Lárgate!», rugió Ramiro, perdiendo la compostura.
Y que no te veas cerca o soltaré a los perros de casa. Bajo una lluvia torrencial que comenzó a caer como si el cielo llorara la injusticia, Eliseo salió de la hacienda con sus pocas pertenencias en un saco al hombro y la oveja en el otro brazo. Caminaba encorvado por el sendero principal, mientras don Ramiro y sus capataces reían a carcajadas desde el porche seco, bebiendo vino. «Miren al viejo loco y su tesoro de 3 patas, a ver si esa bestia lo calienta cuando llegue el invierno», gritaban, burlándose de su desgracia. Eliseo caminó hasta que sus piernas no dieron más. Llegó a las afueras del pueblo, a una choza de barro abandonada que apenas tenía techo y que todos evitaban. El lugar era una ruina. No había leña seca, no había muebles, y el viento helado se colaba por las grietas de las paredes. Al entrar, puso a la oveja sobre unos trapos viejos y la secó con sus propias ropas húmedas. «Te llamarás Milagros», le susurró al animal, que lo miraba con unos ojos inusualmente inteligentes y tranquilos, «porque es un milagro que estemos vivos». Esa noche, la temperatura bajó drásticamente. Eliseo se acurrucó en un rincón oscuro, abrazado a Milagros. Fue entonces cuando su estómago rugió con fuerza y la terrible realidad lo golpeó. Había salvado a la oveja, sí, pero ahora ambos estaban solos frente a un invierno que prometía ser el más cruel de la historia, y él no tenía ni un solo trozo de pan para sobrevivir al amanecer. It's like you're telling a real story to someone close to you, but you keep the suspense going. Los meses se arrastraron lentamente, convirtiendo la vida de Eliseo en una batalla diaria contra la miseria. Sin embargo, en medio de la carencia, sucedió algo inesperado. Aquel estorbo que don Ramiro había despreciado se convirtió en la única razón de Eliseo para levantarse cada mañana. Milagros creció, y aunque su cojera era evidente y le costaba seguir el paso, demostró tener un espíritu que no pertenecía a una simple oveja. No era una carga, era una compañera. Poseía una inteligencia inusual, casi humana. Cuando Eliseo caía enfermo por la falta de comida, Milagros no se apartaba de su lado, dándole calor con su lana. Si se acercaba algún peligro, una serpiente entre la maleza o un perro salvaje, la oveja emitía un balido agudo y específico que ponía al anciano en alerta inmediata. Compartían cada mendrugo de pan y cada sorbo de agua. En la soledad más absoluta, Eliseo descubrió que la riqueza no estaba en el dinero, sino en tener a alguien que no te abandona. Mientras tanto, la suerte de don Ramiro parecía no tener límites. Sus cosechas fueron récord y compró más tierras, cercando caminos que antes eran públicos, asfixiando al pueblo. Cada vez que se cruzaba con Eliseo buscando leña en los linderos, el patrón frenaba su caballo pura sangre solo para disfrutar del espectáculo. «¿Todavía sigue viva esa cosa?», preguntaba Ramiro con una mueca de asco, lanzando una moneda de cobre al barro, no para ayudar, sino para ver si el anciano se humillaba a recogerla. «Deberías haberla cocinado hace meses, viejo. Ambos sois una vergüenza para este valle». Eliseo nunca recogió las monedas. Mantenía la vista al frente, con la dignidad intacta, aferrando su cayado y acariciando la cabeza de Milagros. Pero la dignidad no protege contra el clima, y el aire comenzó a cambiar de una forma que aterrorizó a los más ancianos de la aldea. Una tarde, el cielo se tornó de un color gris plomo, denso y opresivo. Los pájaros dejaron de cantar y el ganado se refugió sin que nadie lo arriara. En el pueblo, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar con un toque de emergencia que no se escuchaba hacía décadas. El panadero, un hombre viejo que recordaba las historias de sus abuelos, corrió a cerrar sus ventanas gritando una advertencia que heló la sangre de Eliseo. «¡El invierno blanco! ¡Se acerca el invierno blanco!». No era una simple nevada, era un fenómeno histórico, una helada mortal capaz de enterrar casas enteras bajo la nieve y congelar a un hombre en minutos. Eliseo miró su choza en ruinas, con el techo lleno de agujeros y las paredes de barro agrietadas. Miró a Milagros, que temblaba y se apretaba contra sus piernas, presintiendo el horror que venía. Sabía, con una certeza aterradora, que si se quedaban allí esa noche, el amanecer los encontraría convertidos en estatuas de hielo. Tenían que moverse, y rápido,
pero no había ningún lugar a donde ir. Suscríbete al canal y dale me gusta a este video para escuchar más historias emocionantes como esta. El invierno blanco no llegó gradualmente, cayó sobre el valle como un martillo de hielo. En cuestión de horas, los caminos desaparecieron bajo metros de nieve, y el viento aullaba con tal ferocidad que arrancaba las tejas de las casas más sólidas. En la hacienda, don Ramiro se atrincheró en su mansión, con la chimenea rugiendo y las despensas llenas, ordenando a sus guardias que no dejaran entrar a nadie, ni siquiera a las madres del pueblo que, llorando, golpeaban el portón pidiendo un poco de leña para sus hijos. La crueldad del patrón congelaba más que la propia nieve. Para Eliseo, la situación pasó de crítica a catastrófica en un instante. Un crujido siniestro, similar al de un hueso al romperse, resonó sobre su cabeza. El techo podrido de su choza no soportó el peso de la nevada y colapsó. Eliseo apenas tuvo tiempo de cubrir a Milagros con su cuerpo antes de que una viga cayera justo donde dormían segundos antes. Estaban vivos, pero ahora estaban a la intemperie, expuestos a una temperatura que mataría a un hombre en menos de una hora. Fue entonces cuando el pánico nubló el juicio del anciano y cometió un error terrible. En lugar de intentar cavar un refugio en la nieve o buscar ayuda en la iglesia del pueblo, Eliseo recordó las viejas leyendas sobre la montaña prohibida, un pico rocoso y escarpado que se alzaba detrás del bosque. Se decía que allí había cuevas profundas que mantenían el calor de la tierra, pero también se decía que era un lugar maldito, hogar de antiguos bandidos y bestias, donde la gente entraba y nunca salía. «Vamos, Milagros, tenemos que subir», gritó Eliseo contra el viento, tomando una decisión desesperada. Comenzaron el ascenso. La nieve les llegaba a la cintura. El viento los golpeaba con agujas de hielo. A mitad de camino, Milagros se detuvo en seco. La oveja comenzó a balar frenéticamente y a tirar de la ropa de Eliseo hacia un sendero lateral, hacia una grieta oscura que olía a azufre y humedad. «No, por ahí no, es peligroso», gritó Eliseo, ignorando el instinto del animal y forzándola a seguir por el camino principal, creyendo que su experiencia humana valía más que el olfato de la bestia. Fue un error de cálculo fatal. Al llegar a la cima, no encontraron refugio. La entrada principal de las cuevas estaba sellada por un derrumbe reciente. Estaban atrapados en lo alto, sin fuerzas para bajar, sin cueva para esconderse y con la tormenta en su punto máximo. Eliseo cayó de rodillas, sintiendo cómo sus extremidades dejaban de responder. Había guiado a su única amiga a una tumba de hielo. Miró a Milagros, cuyos ojos se cerraban por el frío, y supo que, a menos que ocurriera un milagro inmediato, esa sería su última noche en la tierra. El frío no era solo temperatura, era un veneno lento que paralizaba los músculos y confundía la mente. Eliseo, con las pestañas congeladas y el aliento convertido en vapor, se arrastró hacia una grieta oscura en la pared de roca, la única protección visible contra el viento asesino. No era la gran caverna de las leyendas, sino una boca de lobo estrecha y húmeda, conocida por los locales como la garganta del diablo. Entraron tambaleándose. Dentro, el rugido del viento disminuyó, pero la temperatura seguía siendo mortal. No había madera seca para hacer fuego, solo piedra fría y oscuridad absoluta. Eliseo se dejó caer contra la pared, sintiendo cómo el sueño dulce y traicionero de la hipotermia comenzaba a invadirlo. Sabía lo que significaba, su cuerpo se estaba apagando. «Perdóname, pequeña», susurró abrazando a Milagros con las pocas fuerzas que le quedaban. «Te prometí que te cuidaría,
y te he traído a tu tumba». El anciano cerró los ojos, esperando el final. Pero Milagros no estaba dispuesta a rendirse. La oveja, que tiritaba violentamente, se soltó del abrazo de Eliseo. En lugar de acurrucarse para conservar calor, comenzó a caminar hacia el fondo de la cueva, cojeando sobre la piedra irregular. Eliseo, entre la bruma de la inconsciencia, escuchó el sonido. Toc, toc, toc. Abrió los ojos con dificultad. En la penumbra, vio a la oveja parada frente a una pared de roca sólida al final del túnel. Milagros no estaba pastando ni resaplando, estaba golpeando la piedra con su única pezuña delantera una y otra vez, con un ritmo frenético y desesperado. «Ven aquí, descansa», balbuceó el anciano. Pero el animal lo ignoró. Milagros comenzó a balar, un sonido agudo y urgente que rebotó en las paredes de la cueva. Luego hizo algo que Eliseo jamás había visto. Comenzó a embestir la pared con su cabeza sin importarle el dolor. No era locura, era determinación. La oveja olía algo, sentía algo que los sentidos humanos, embotados por el frío, no podían percibir. Eliseo, movido por la extraña insistencia de su compañera, se arrastró hacia ella. «¿Qué te pasa? ¿Qué hay ahí?». Al acercarse, sintió una corriente de aire casi imperceptible que no venía de la entrada, sino de una fisura minúscula en el suelo, justo donde Milagros golpeaba. El anciano acercó su mano temblorosa a la roca y sintió algo que lo despertó de golpe. La roca no estaba helada, estaba tibia. El calor que emanaba de la piedra no era una alucinación, pero la pared parecía impenetrable. Eliseo, con los dedos entumecidos y azules por el frío, buscó una roca suelta en el suelo para usarla como martillo. «Hay algo detrás, tiene que haber algo», murmuró, golpeando la fisura con desesperación. Pero sus fuerzas lo habían abandonado. El primer golpe fue débil, el segundo patético. La roca se le resbaló de las manos y cayó sobre su propio pie, arrancándole un grito de dolor que murió instantáneamente en el aire helado. El fracaso se sintió absoluto. Eliseo se derrumbó llorando, no por el dolor físico, sino por la impotencia. Estaban a centímetros de una fuente de calor, quizás de la salvación, pero su cuerpo de 70 años ya no respondía. «Es inútil, Milagros, no puedo más», sollozó, cerrando los ojos y dejándose caer de lado, dispuesto a dejar que el frío terminara con todo. La muerte le parecía ahora una manta cálida y acogedora. Pero Milagros no aceptó la rendición. La oveja, al ver a su dueño caído, dejó de golpear la pared y se acercó a él. Comenzó a lamerle la cara, balando con un tono agudo y angustioso, y luego hizo algo que Eliseo jamás olvidaría. Volvió a la pared y la embistió con tal fuerza que se hizo una herida en la cabeza. La sangre manchó la roca gris. Eliseo abrió los ojos y vio cómo la oveja, con 3 patas y herida, se preparaba para golpear de nuevo, dispuesta a romperse el cráneo antes que dejarse morir. La vergüenza y el amor inyectaron una última dosis de adrenalina en la sangre del anciano. «No, tú no te vas a lastimar por mí», rugió Eliseo. Con un esfuerzo sobrehumano, ignorando el dolor agónico de sus articulaciones congeladas, se puso de pie. Agarró la roca más grande que pudo levantar con ambas manos. Gritó con toda la rabia acumulada por las humillaciones de don Ramiro, por el hambre, por el frío, y golpeó. ¡Crack! El sonido fue seco y liberador. La pared, debilitada por siglos de erosión interna y por la insistencia de la oveja, cedió. Un pedazo grande de roca se desprendió y cayó al suelo, revelando un agujero negro del tamaño de una ventana. De inmediato, una bocanada de aire caliente y con olor a encierro los golpeó en la cara, descongelándoles las pestañas al instante. Había una cámara oculta allí. Eliseo, temblando incontrolablemente, sacó su encendedor de aceite que milagrosamente encendió al tercer intento y lo acercó al agujero para ver qué generaba ese calor. Lo que la pequeña llama iluminó no fue un manantial termal, ni un animal hibernando. La luz se reflejó en algo metálico. Eliseo entrecerró los ojos y vio madera podrida, hierro oxidado, y brillando entre el polvo el destello inconfundible del oro. Pero su corazón se detuvo un segundo después, no por el tesoro, sino porque escuchó algo más, voces humanas y el ladrido de perros de caza justo en la entrada de la cueva. Don Ramiro los había encontrado.
Eliseo se deslizó por la abertura con el corazón en la boca, ignorando el dolor de sus heridas. El calor era real. Provenía de una chimenea natural volcánica al fondo de la gruta, pero lo que robó su atención no fue el fuego de la tierra, sino el brillo del metal. Allí, apilados contra las paredes de piedra, había restos de cofres de madera podrida que se deshacían con solo mirarlos, derramando una cascada de monedas antiguas, joyas y cálices de plata. Era el botín legendario de la banda de los sin rostro, desaparecido hacía 100 años. Con una sola de esas monedas, Eliseo podría comprar comida para todo el pueblo durante el invierno. Con un puñado, podría comprar la hacienda de Ramiro entera. «Lo encontraste, pequeña, lo encontraste», sollozó el anciano, cayendo de rodillas y abrazando a la oveja. Milagros baló suavemente, ajena a la riqueza, feliz solo por el calor. Pero la redención duró poco. Una sombra alargada oscureció la entrada del túnel. Los perros de caza entraron primero, gruñendo y enseñando los dientes, seguidos por la figura imponente de don Ramiro. Iba envuelto en pieles caras, con el rostro congelado por el viento y los ojos inyectados en codicia. Había seguido las huellas en la nieve buscando refugio para él mismo, pero había encontrado algo mucho mejor. Sus ojos pasaron de Eliseo al oro, y la sorpresa dio paso a una sonrisa maliciosa y depredadora. La visión de tanta riqueza le hizo olvidar el frío, la tormenta y cualquier rastro de humanidad. «Vaya, Eliseo», dijo Ramiro, entrando en la cámara del tesoro con el revólver en la mano. «Parece que al final sí servías para algo. Qué amable de tu parte encontrar mi herencia perdida». «Esto no es suyo, patrón. Esto no le pertenece a nadie. O quizás es de Dios para ayudar al pueblo», respondió Eliseo, poniéndose de pie temblorosamente para proteger a la oveja con su cuerpo. Ramiro soltó una carcajada seca que rebotó en las paredes de la cueva. Amartilló el arma, apuntando directamente al pecho del anciano. «En mis tierras, todo lo que se encuentra es mío, y los muertos no reclaman propiedades ni cuentan historias. Gracias por el trabajo sucio, viejo. Ahora, apártate de esa bestia si no quieres que la mate primero». El dedo de Ramiro se tensó en el gatillo. Eliseo cerró los ojos, esperando el final, sabiendo que no podía luchar contra una bala. Pero nadie, ni siquiera el astuto Ramiro, se dio cuenta de que el calor repentino y los gritos habían desestabilizado el techo de la caverna. Justo encima de la cabeza del villano, una estalactita gigante, afilada como una lanza de hielo y piedra, acababa de soltarse. Todo sucedió en una fracción de segundo. Antes de que don Ramiro pudiera apretar el gatillo, Milagros, con una agilidad imposible para un animal de 3 patas, embistió con fuerza las piernas de Eliseo, derribándolo hacia un rincón protegido de la cueva. «¿Qué haces, bestia estúpida?», gritó Ramiro, girándose para apuntar al animal. Fue su último error. El grito y el eco del movimiento fueron el detonante final. Un estruendo ensordecedor sacudió la montaña. La inmensa estalactita, junto con toneladas de roca del techo debilitado por el calor y la erosión, se desplomaron justo donde estaba parado el patrón. El grito de Ramiro fue cortado en seco por el rugido de la tierra. Una nube de polvo y oscuridad llenó la caverna. Cuando el silencio regresó, solo se escuchaba la respiración agitada de Eliseo y el suave balido de Milagros, quien le lamía la mano en la oscuridad. El camino por donde habían entrado estaba bloqueado, sepultando a don Ramiro bajo su propia codicia. Pero el derrumbe había abierto una pequeña grieta en el techo por donde entraba un rayo de luz y aire fresco, indicando que la tormenta había pasado. Eliseo y Milagros sobrevivieron gracias al calor de la cueva y a las provisiones que los antiguos bandidos habían dejado allí siglos atrás.
Cuando la nieve se derritió días después, el anciano regresó al pueblo, no como un mendigo, sino como un salvador. Con el oro recuperado, Eliseo no construyó una mansión ni compró caballos de raza. Lo primero que hizo fue comprar leña y comida para cada familia del valle, salvándolos de la hambruna. Luego, compró la antigua hacienda de don Ramiro, que había quedado en ruinas tras la desaparición del patrón, y la convirtió en un refugio para animales heridos y personas sin hogar. Milagros vivió el resto de sus días no como una oveja inútil, sino como la reina del valle. Tenía los pastos más verdes y el cariño de todo un pueblo que aprendió, gracias a ella, una lección imborrable. Eliseo solía sentarse en el porche, acariciando a su amiga de 3 patas, y le decía a los viajeros que pasaban: «Nunca desprecies a nadie por sus heridas o su apariencia, porque a veces Dios rompe nuestras alas o nos quita una pata solo para obligarnos a encontrar caminos que los que caminan perfecto nunca podrán ver». Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte y compartirla. A veces, el milagro que necesitas está en lo que otros despreciaron.